Jesús les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite la maravillosa oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra del Señor. Les envío un saludo, un fuerte abrazo desde el Estado de México. Estamos, como en ocasiones les hemos comentado, cerca del volcán Popocatépetl. Estamos de alguna manera algunos minutos de la ciudad de Ameca, Meca, y bueno, aquí estamos glorificando el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es una gran bendición poder compartir nuevamente con ustedes. Les envío un fuerte abrazo y les agradezco siempre la invitación, las oraciones. Debemos, como les he dicho en otras ocasiones, orar unos por otros. Es nuestra labor como hijos de Dios y debemos agradecer al Señor por su grande amor y su misericordia. Quiero recordarles, amados hermanos, que usted y yo debemos estar preparados. Cristo Jesús está a las puertas. Cristo Jesús viene pronto. Y bueno, como lo mencionaba nuestro hermano, el lema de este día de ayuno y oración, libres por la verdad. Yo este mensaje le he titulado Libres por la verdad al obedecerla. Es importante, vamos a tratar de entender conforme a la palabra, siempre algo importante. Recordemos que cada palabra tiene también sinónimos, tiene de alguna otra manera formas de las cuales nosotros podemos aprender. No siempre cada palabra en toda la Biblia significa lo mismo. Pero creemos que si tratamos de la mejor manera de explicarlo, pues trataremos o podremos entender lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos a estar leyendo precisamente Juan 8:32, bueno, desde el verso número 31, vamos a estar leyendo y pues vamos a tratar de ir entendiendo esta parte de lo que es conocer la verdad y bueno, de lo que es ser libres. Pero para esto es importante nuevamente que usted pues tenga la Biblia a la mano, ya que estaremos viendo algunos ejemplos nuevamente para que podamos entender realmente lo que el Señor quiere ministrarnos bajo un contexto, porque nuevamente puede haber varias cosas y alguien puede decir, bueno, hermano, es que yo leo también en la palabra del Señor acerca de lo que es conocer al Señor, y hay una escritura aquí, hay una escritura por acá, y lo entendemos, pero vamos a tratar de entender lo que el Señor quiere hablarnos hoy a través de diferentes ejemplos, y cómo es que usted y yo debemos hacer caso siempre a la voz del Señor. ¿Qué le parece si nuevamente le invito a que vayamos a buscar Juan capítulo 8, verso número 31. Juan capítulo 8, verso 31 y verso número 32. Cuando usted lo tenga, me ayuda a darle honra, gloria y alabanzas a Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Dice Juan 8:31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nuevamente, quiero que leamos 8:31 y 32 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga bien, a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Bendito Dios, hemos orado, ya mi hermano ha orado, pero nuevamente yo te pido
nos otorgues la gracia, la sabiduría, el entendimiento para poder explicar su palabra, lo que usted ha ministrado a nuestra vida. Gracias por su palabra bendita. Gracias por ser usted maravilloso para con cada uno de nosotros. Nos permites esta maravillosa oportunidad de poder expresar, Señor, el consejo que a través de su palabra, la voz de Dios escrita, gracias por ello. Reciba usted siempre, porque usted merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que usted me ayude a darle gloria al Señor Jesús con todo su corazón y tenga toda la libertad para darle la gloria a Dios en estos momentos. Nuevamente, hemos titulado a este mensaje Libres por la verdad al obedecerla. Libres por la verdad al obedecerla. Dice verso 32, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Aquí deberíamos hacernos una pregunta, ¿qué es conocer? Quizá usted pueda decir, bueno hermano, conocer es poder entender, y digo, es bueno en nuestros conceptos que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, que el Señor nos permite. Pero es bonito porque yo quiero que usted note algo en lo que hemos leído en la palabra. Verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, si yo preguntara a ustedes, hermanos, hermanas que están conectados, que nos están mirando o escuchando, si yo les preguntara, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Yo le aseguro que de alguna manera usted me va a contestar, amén, yo he creído en Cristo Jesús. Bueno, nuevamente lo que voy a tratar de explicar, lo que yo vaya a decir, no es que quiera contradecir a ningún pastor o predicador que en alguna ocasión haya tomado esta escritura para poder explicarla, pero hay quienes de repente dicen, esto que dice aquí la palabra se está refiriendo principalmente a aquellos que no conocen del Señor. Bueno, realmente no. Sí podemos aplicarlo. Si alguien conoce la verdad, bajo este contexto, por ejemplo, si alguien viene y conoce a nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo, definitivamente, amados hermanos, aleluya, definitivamente que al conocer a Cristo Jesús, pues claro, si ellos piden perdón por sus pecados, serán libres. Pero nuevamente, por eso quiero que vayamos despacio y quiero que vayamos bajo otro contexto. No es que lo otro no aplique, sí, hay que predicarle la palabra, hay que compartirle la palabra a aquellos que no conocen del Señor. Hay que hablarles de la verdad, Cristo Jesús es la verdad, para que ellos puedan venir al Señor Jesús y puedan ser libres de toda atadura. Pero nuevamente, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos, ¿a qué judíos? A los que habían creído en él. Eran judíos que, recuerde que había un grupo de fariseos, saduceos, otro grupo de personas que de repente se aparecían porque querían tentar al Señor, querían provocar al Señor, y el Señor siempre les respondía como Dios, de una manera sabia para poder enseñarles lo que verdaderamente debe hacer aquel que conoce la palabra de Dios. Pero aquí vemos que había judíos, o les estaba hablando, hemos leído verso 31, a judíos que habían creído en él, en Cristo Jesús. Dice, ustedes ya creyeron, pero ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Por eso es importante, hermano, hermana,
Que no solamente diga usted, yo ya creí en Cristo Jesús, y usted piense que es suficiente. O que algunos dicen, hermano, yo soy bautizado hace 20 años. Eso es importante, es bueno. Pero lo que el Señor le decía a los judíos que habían creído en Él, usted y yo ya hemos creído en Cristo Jesús, les dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, usted y yo, que hemos creído en Jesús, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente seguidores del Señor. Pero ahora, vayamos al verso número 32, que es donde está el lema de este día de ayuno y oración, que es libres por la verdad. Y el mensaje de hoy le he titulado libres por la verdad al obedecerla. Oiga, verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. A ver, ¿creyeron en Cristo Jesús, sí o no? Claro que sí. Por eso dice el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, punto y coma. Luego dice, y conocerán, o sea, ya escucharon de Jesús el Mesías, escucharon lo que Él había, lo que venía a hacer, porque aún en este entonces no entendían realmente, no habían visto el sacrificio del Mesías, pero estaba escrito acerca de Él. Vino a predicar acerca del reino de Dios, de lo que el Cordero de Dios tenía que pasar, de lo que Jesús, el Mesías, tenía que pasar. Pero ellos no lo habían visto, no sabían de esto, hablando en ese momento, sino solamente a través de la profecía. Entonces, ellos ya habían escuchado a Jesús el Mesías. Pero cuando el Señor les dice, si permanecen en mi palabra, o sea, ellos que ya habían creído como judíos en Jesús el Mesías, si ustedes permanecen en mi palabra, les dice, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Van a conocer la verdad, y cuando ustedes conozcan la verdad, esta verdad les hará libres. Ahora, nuevamente, yo sé que de repente tomamos esta escritura para evangelizar a alguien. Mira, si tú conoces la verdad, si vienes a la verdad, vas a ser libre de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. De toda trampa del pecado. Y es verdad, pero nuevamente, el mensaje de hoy es para usted y para mí, que hemos creído en Cristo Jesús. Que debamos entender que no se trata solamente de creer, sino de permanecer en la palabra, pero también que podamos entender que debemos conocer la verdad, y esta verdad nos hará libre. Hermano Margarito, pero yo ya conocí la verdad y yo ya soy libre. Bueno, hemos conocido lo que el Mesías hizo por nosotros, sabemos lo que el Mesías hizo por nosotros, que fue azotado por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, fue sepultado por causa de nosotros y resucitó de entre los muertos con poder y gloria para que podamos tener vida. Y eso es verdad, sabemos. Pero para que podamos entender más claramente esto es, ¿qué es conocer? Voy a leerle dos cosas y vamos a basarnos en una. La primera, de lo que es el conocimiento. Existe el conocimiento empírico. Usted podrá decir, ¿qué es eso, hermano? Bueno, el conocimiento empírico es aquel que se adquiere por medio de las vivencias y de las experiencias propias. No tienen nada que ver con estudio ni método alguno. Eso de repente alguien puede decir, oh, hermano, yo tengo conocimiento de tal enfermedad porque yo la pasé. Y quizá nunca la investigó, quizá nunca se puso a leer un libro, nunca entró al internet a hablar acerca de alguna enfermedad, pero vino esa enfermedad, atacó su cuerpo
y usted ya conoció los síntomas, cómo ataca, que se siente, entonces es la manera empírica, a través de una experiencia personal, a través de obtener, amados hermanos, una vivencia, o a través de la vivencia o la experiencia, pero no a través de estudios, ni tampoco a través de ningún método. Y bueno, está también el conocimiento que se adquiere a través del estudio. Hay hermanos que no les gusta leer. Es importante, amados hermanos, que tomemos tiempo a la lectura. El conocimiento, el entender, viene a través de la lectura de la palabra del Señor. Y nuevamente, hay muchas maneras, una manera de la filosofía también de poder conocer, esa es otra cosa, pero de la que le quiero hablar yo, de lo que estamos hablando hoy, no tiene que ver, amados hermanos, en este aspecto precisamente de una vivencia o de alguna otra manera investigar un poco, sí, pero le leo lo que es conocimiento o conocer, porque nuevamente dice Juan 8:32, y conocerán la verdad, conoceréis la verdad. Cuando ustedes que han creído, dice el Señor, a los judíos que habían creído en Él, para que sean verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Si usted y yo queremos ser verdaderamente discípulos del Señor, debemos permanecer en la palabra del Señor. Pero van a conocer, dice, y conocerán. ¿Ya creyeron? Deben permanecer en mi palabra y conocerán la verdad. Y esta verdad les hará libre. ¿Qué es conocer? Consiste, oiga bien, esto sí ya, si lo quiere anotar, anótelo. Consiste en entender y comprender quién es el Señor, su naturaleza, sus pensamientos, su voluntad. Y le explico rápido. ¿Quién es el Señor? Su naturaleza. Jesús es el Señor. Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Sus pensamientos, recordemos que dice a través de Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Y luego dice su voluntad. La palabra del Señor dice que nuestra santificación es su voluntad. O sea, la voluntad de Dios es que santifiquemos. Y luego dice, todo creyente debe llevar una vida basada en los mandamientos y principios del Señor. En pocas palabras, si usted dice, pastor, ay, es mucho enredo todo esto. Por eso es bueno leer, para tener conocimiento de lo que la palabra nos va enseñando. En otras palabras, o en pocas palabras, conocimiento bajo el contexto que estaremos hablando hoy, porque puede haber muchas maneras que podamos entender la palabra conocimiento, pero bajo este contexto, en otras palabras, es obedecer los mandamientos y leyes del Señor. Es obedecer los mandamientos y leyes del Señor. Entonces, conocerán la verdad, que quiere decir, van a obedecer a la verdad, van a obedecer los mandamientos y leyes de la verdad. Pastor, pero no creo que quiera decir eso Juan 8:32, donde dice conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Nuevamente, el verso 31 habla de los judíos que habían creído en Él. Usted y yo ya hemos creído en Cristo Jesús. ¿Y qué les recomendó a ellos que habían creído? Permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos. Y usted y yo hemos creído en Cristo Jesús. Debemos permanecer en la palabra del Señor para ser verdaderamente seguidores del Señor, no de labios, sino de hechos. Y conocerán la verdad. Por eso, bajo este contexto que le quiero hablar, conocer es obedecer los mandamientos de la verdad. Ahora vamos a ver quién o qué es la verdad. ¿Quién o qué es la verdad? Porque recuerde, dice, conocerán la verdad, conoceréis la verdad. Ahorita leemos lo demás. Ya vimos que es conocer bajo este contexto.
Y por eso le decía, tenga la Biblia en la mano, porque vamos a leer unos ejemplos para que usted no diga, el hermano Margarito está torciendo las Sagradas Escrituras. Dios me libre de eso. Sino que leemos la Escritura, la palabra del Señor, para poder crecer en fe, para poder crecer en conocimiento, para poder agradar a Dios, para un día estar con Él en la eternidad. Y no perdamos el tiempo como hijos de Dios. Cristo Jesús viene pronto, iglesia, y debemos estar preparados. Nuevamente, vamos a leer unos ejemplos para que usted entienda lo que le estoy explicando en estos momentos. Primer punto, conocer. Bajo este contexto es obedecer los mandamientos, obedecer las leyes de Dios, obedecer a Dios. Pero bueno, acá dice la verdad. Bueno, obedecer los mandamientos, obedecer las leyes de la verdad. Ahora, ¿quién o qué es la verdad? Primera escritura, vaya conmigo, Juan 17:17, por favor. Juan 17:17, por favor. Cuando lo tenga, me ayuda a darle gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. ¿Quién o qué es la verdad? Porque dice, ustedes que han creído, para que sean verdaderamente mis discípulos, deben permanecer en mi palabra. Y conocerán, y conoceréis la verdad. Pero si creyeron en Jesús, y el Señor dice, y conocerán, es que bajo este contexto que estamos viendo, conocer es obedecer a la verdad, obedecer sus mandamientos, sus leyes. Nuevamente, ¿quién o qué es la verdad? Verso 17 del capítulo 17 de Juan dice, santifícalos en tu verdad. Jesús está hablando, dice, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, conocerán la verdad, obedecerán a la verdad. ¿Qué es la verdad? Ahorita hemos leído, la verdad es la palabra del Señor. Conocerán, obedecerán a la verdad, obedecerán a la palabra. Ustedes han creído en mí, dice el Señor, porque dice a los judíos que habían creído en Él, que todavía tenían malas intenciones. Usted puede leerlo más adelante. Tenían malas intenciones, querían matar al Señor, y por eso el Señor los confronta. Pero dice a los judíos que habían creído en Él, les dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y esta verdad les va a hacer libres. Ustedes que han creído, yo les aconsejo que permanezcan en mi palabra, y ustedes van a conocer, ustedes van a obedecer esta verdad, y esta verdad es la palabra. Ustedes van a obedecer los mandamientos, las leyes de la palabra de Dios, y ella les va a hacer libre. Por eso le he titulado libres por la verdad al obedecerla. Ahora, nuevamente, leemos verso 17 para pasar a otra escritura. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El libro de Juan capítulo 1 verso 14, vaya conmigo. Juan 1:14. Alabado el nombre de Jesús. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, aquella palabra. Acuérdese que el Señor fue a leer el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2. El Señor dijo, sea la luz. Dijo la palabra, salió la palabra de Él y fue la luz. Aquel verbo, aquella palabra, por eso Jesús es 100% Dios. Porque sale esa palabra y se hace carne. Dice que lleno de gracia y de verdad. Lleno en su totalidad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad.
La palabra, lo que sale de Dios. Ahora tenemos la palabra escrita. Pero antes no existía la palabra escrita. Solo la que se escuchaba, la que escuchaba el pueblo, la que Dios decía, lo que salía de Dios. Por eso hemos leído que dice que el hombre no solamente vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya tenemos la voz de Dios escrita, pero antes es lo que salía. Viene el verbo, Dios diga hágase, y Dios mismo toma un cuerpo, la palabra se hace carne, llena de gracia y de verdad, o sea, totalmente la gracia de Dios, totalmente la verdad de Dios. Y por eso nuevamente vemos que la palabra es la verdad, que el cuerpo toma Dios un cuerpo en el cual se encarna, pero todo lo que está dentro de ese cuerpo es la verdad. Dios manifestado en carne. Y podemos leer Juan capítulo 14, verso 6, una escritura que conocemos claramente, donde Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la verdad, dice el Señor Jesús. ¿Por qué dice eso? Si hemos leído que la palabra de Dios es la verdad. ¿Por qué? Todo lo que es Dios es verdad. Dios se manifestó en carne, la verdad. Dios en Jesús, o Jesús es Dios totalmente manifestado. Dios en carne. Ahora, algo importante nuevamente, volviendo a este aspecto, ya vimos que es conocer. Conocer, en pocas palabras, es obedecer los mandamientos y leyes. En este caso de la verdad, en este caso de Dios que se manifestó en carne, en este caso la voz de Dios escrita, la palabra de Dios. ¿A quién habló el Señor? A los judíos que habían creído en Él. Y ciertamente usted y yo podemos leer más adelante algo, y lo estaremos leyendo nuevamente, acerca de que los judíos que habían creído, cuando el Señor les dice: y serán libres, dice: ¿libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos. Yo creo que estos judíos de aquella época ignoraban. Dice: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Humanamente sí fueron esclavos de Egipto, esclavos en Babilonia. Entonces yo no sé dónde estaba su mente. Por eso, como hijos de Dios, nuestra mente debe estar en Cristo Jesús. Cada vez que usted escuche un mensaje de la palabra, tenga la Biblia a la mano. No se deje convencer por enseñanzas, doctrinas, como dice la Escritura, de demonios, de gente que solamente anda queriendo juntar gente, nada más para decir: tengo un montón de miembros en esta congregación. No, usted debe ser un hombre, una mujer maduros debemos ser al tener la palabra, la voz de Dios escrita, darle lectura para que nadie nos engañe. Por eso nuevamente dice: conocerán la verdad. Cuando ustedes conozcan esta verdad, cuando ustedes, oiga bien, obedezcan los mandamientos y leyes de esta verdad, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo en Cristo Jesús, que es el mismo Mesías, cuando ustedes obedezcan sus mandamientos y leyes, entonces esta verdad les hará libre. Ya vimos que es conocer, obedecer sus mandamientos y leyes. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. ¿Y quién es Cristo Jesús? Cristo Jesús es Dios mismo. ¿Y quién es Cristo Jesús? La palabra, el verbo. ¿Y quién es la palabra? Es Dios. Pues esta palabra es de Dios, la voz de Dios escrita. Pero ahora, para que usted no diga: hermano, pero me gustaría nos muestre en la Biblia hablar acerca de eso de que usted dice, de obedecer, de dejarse dirigir por Dios, y que no se está refiriendo a personas que no conocen al Señor.
Vamos a ver 3 ejemplos. Quienes conocían acerca del Señor, pero no conocían, o sea, no obedecían al Señor. Porque usted y yo, amados hermanos, hemos creído en Cristo Jesús. Hay mucha gente que dice conocer a Dios. Usted me puede decir, hermano, o yo le puedo preguntar a usted, hermano, ¿usted conoce al presidente de los Estados Unidos? ¿Usted conoce al presidente de Guatemala? ¿Conoce al presidente de México? Y usted puede decir, sí, lo conozco. No lo conoce. Sabe de él, quizá algún día lo vio, quizá lo mira por televisión, pero no lo conoce. Hablando humanamente, bajo otro contexto. Usted sabe de él, sabe quién es él, sabe cómo se llama, pero no lo conoce. Hay una relación. Pero oiga, en la Biblia vamos a ver 3 ejemplos de quienes conocían acerca del Señor, sabían quién era el Señor, pero no le obedecían, o sea, no conocían al Señor, no obedecían al Señor. Primer ejemplo, los hijos de Elí, que eran sacerdotes del Señor. No me diga que no ha escuchado acerca de los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era un sacerdote del Señor. ¿Quiénes eran sus hijos? Sus hijos sabían del Señor. Pero vaya conmigo, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, amados hermanos. Por eso dice la Escritura, ustedes quieren ser libres, conozcan la verdad. O sea, obedezcan los mandamientos y leyes de la verdad y serán libres. Por eso ya leemos luego el verso, capítulo 8, verso 36. Si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Vean lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12, para que no diga, el pastor está torciendo las escrituras, el hermano Margarito se está yendo por otro lado. No, estamos viendo a través de las escrituras que usted y yo debemos conocer, debemos obedecer a la verdad. Dice así, verso 12 del capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos que hacían impiedad y no tenían conocimiento del Señor. Oiga, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Usted podrá decir, hermano, a ver, pues eran impíos, no tenían conocimiento. Entonces eso sí sería torcer la Escritura al decir yo que ellos, los hijos de Elí, eran hombres de otro pueblo, que eran hombres no convertidos, para que me entiendan. Pero no, los hijos de Elí sabían quién era el Señor, sabían a quién le servía su padre, sabían las leyes y mandamientos del Señor. Por eso dice que eran impíos, porque hacían impiedad, hacían lo que no era correcto ante los ojos del Señor. Por eso dice al final de este verso, y no tenían conocimiento del Señor. ¿Qué quiere decir eso? No es que no conocían quién era Dios. No es como cuando usted y yo de repente decimos, hermano, mire, ¿por qué hace esto? Ay, hermano, es que también, mire, mi vecino lo hace. Sí, pero él no tiene conocimiento del Señor y usted sí. Eso nos referimos cuando decimos que aquella persona o el vecino de tal hermano no es convertido. Pero acá estamos hablando de los hijos de Elí. Los hijos de Dios, usted puede leer, mire el verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Bueno, y empieza a hablar, y después podemos ver nosotros cómo habla de Samuel, pero los hijos
de Elí, oiga bien, sabían quién era el Señor, pero no obedecían al Señor. Sabían del Dios de Israel, sabían del Dios Todopoderoso, sabían del Dios que había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sabían de este Dios que les proveía a cada día de sus bendiciones. Sabían del Dios eterno. Pero cuando dice que eran impíos es porque hacían impiedad, hacían lo malo ante los ojos del Señor. Y cuando dice que no conocían al Señor, no es que no sabían acerca de Dios, no sabían acerca de sus leyes. Cuando dice que no conocían al Señor es que no obedecían a los mandamientos y leyes del Señor. Por eso estos hombres murieron. Y su padre murió cuando se enteró cómo murieron sus hijos. Nuevamente, hermanos, espero que me esté entendiendo. Los hijos de Elí sabían quién era el Señor, sabían de sus leyes, pero no conocían al Señor. Bajo el contexto que estamos viendo, no obedecían al Señor. Por eso hemos leído a los judíos, dice que habían creído en Él. Juan 8:31 les dijo: permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos. Como diciendo, aconsejando, no se trata solamente que hayan creído en mí, que ya sepan de mí. A usted y a mí, hermano, no se trata solamente que ya hayamos creído en el Señor, nos hayamos dado cuenta que Jesús sufrió, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos por nosotros. No es suficiente. Esto es importante, pero debemos permanecer en la palabra, debemos permanecer en la voz de Dios escrita, la palabra de Dios. Y entonces, dice el Señor, conocerán la verdad, han creído en mí, permanezcan en mi palabra, van a obedecer entonces mi palabra y ella les hará libre. Ahorita vamos a ver esa parte de la libertad. Podemos ver que los hijos de Elí no tenían conocimiento del Señor, o sea, no obedecían al Señor. Segundo ejemplo, los sacerdotes en tiempos de Jeremías eran personas que no sabían de Dios. Jeremías 2:8, por favor vayamos. Jeremías capítulo 2, verso 8. Alabado el nombre de Jesús el Cristo. Jeremías capítulo 2, verso 8. Ya vimos el primer ejemplo, que hablar de conocer al Señor es cuando que dice no conocía al Señor, no conoció al Señor, es que no obedeció, no obedecía al Señor. Otro ejemplo, los sacerdotes. Capítulo 2 de Jeremías, verso número 8. Dice la palabra del Señor: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley, dice, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Nuevamente, hermanos, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los sacerdotes sabían quién era el Señor, le servían al Señor y preguntan, ¿dónde está el Señor? Y oiga lo que dice el Señor a través de Jeremías: y los que tenían la ley no me conocieron. ¿Qué quiere decir? Los que tenían la ley, los que tenían mis mandamientos, no me obedecieron. Aquí el aspecto de conocer. Nuevamente, cuando dice, y conocerán la verdad y la verdad les hará libre, es nuevamente porque el Señor le estaba hablando a los que habían creído en Él. Todavía tenían defectos, acababan de creer. Todavía sus emociones estaban descontroladas, pero habían creído en el Señor.
Y el Señor les aconsejó: permanezcan en mi palabra, no se vayan a desviar. Después los vuelve a confrontar más adelante, cuando les dice algo el Señor acerca de la libertad, y ellos dicen: bueno, nunca hemos sido esclavos, pero conocerán la verdad, y conocerán, cuando ustedes permanezcan en mi palabra, van a obedecer esa verdad, y ella les hará libres. Acá vemos que Dios, a través del profeta Jeremías, dice: y los que tenían mi ley no me conocieron. A ver, ¿cómo? Si tenía la ley. Si yo me voy bajo el contexto de decir que conocer es que no sabían de Él, no saben quién es Jesús, no saben quién es Dios, se puede entender. Pero hablar de conocer al Señor es obedecer al Señor. Dice que tenían la ley y no le conocieron, tenían la ley y no le obedecieron, tenían los mandamientos de lo que debían y no debían hacer, y no obedecieron a la ley del Señor. Por eso seguían siendo esclavos, por eso seguían siendo infelices, por eso iban y adoraban a los Baales, porque algo les oprimía, algo les encarcelaba. Pasa hoy, cuando aquel que se considera hijo de Dios se congrega, tiene Biblia, canta, ora, va a la iglesia, pero no permanece en la palabra, no conoce la verdad. ¿Qué quiere decir? No obedece a la verdad, no obedece lo que está escrito, no obedece los mandamientos, las leyes del Señor, sigue siendo cautivo. Por eso, amados hermanos, no se trata nuevamente de que usted se grabe, suba un video y diga: yo soy libre, lo declaro, yo soy libre. Se trata de obedecer los mandamientos y leyes de la verdad. Cristo Jesús es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Permanezcamos en la verdad, permanezcamos en Cristo Jesús y su palabra, obedezcamos a Cristo Jesús y su palabra, y nadie nos podrá acusar. Pero ¿por qué hay tanta aflicción en algunos hermanos? Porque dicen que son hijos de Dios, pero no obedecen a Dios. Tienen los mandamientos y leyes del Señor, pero no conocen al Señor. ¿Qué quiere decir? No obedecen al Señor. Por eso nuevamente el Señor, cuando aconseja: permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos y obedecerán a la verdad, y la verdad les hará libre. Ustedes, siendo obedientes y permaneciendo obedientes a la palabra, ustedes no serán cautivos de nadie. Bueno, último ejemplo. Cristo vive. Ya vimos que los que tenían la ley no ignoraban quién era Dios, hermano. Si lo quiere tomar de esta manera, conocían quién era Dios. Sabían de su poder, de su gloria, sabían de los milagros, sabían de que Él era proveedor, sanador, que Él era el que restaura, el que guía, el que liberta. Tenían la ley del Señor, tenían los pasos 1, 2, 3 a seguir. ¿Para qué? Para obedecerle. Pero no lo hicieron, no conocieron al Señor a pesar de que tenían su ley. No conocieron, o sea, no obedecieron. Y último ejemplo, Jeremías 4:22. Espero que me esté entendiendo, hermano, de que hablar de conocer la verdad es obedecer a la verdad, porque le estaba hablando al Señor nuevamente, aunque más adelante los confronta, porque estos se quieren justificar: nunca hemos sido esclavos de nadie. Le estaba hablando a los que habían creído en Él. Usted y yo hemos creído en Cristo Jesús. Algún día creímos y quizá todavía decíamos alguna grosería, quizá todavía nos llamaba la atención esto y aquello. Habíamos creído y se nos recomendó, quizá: mira, no haga esto, no haga aquello. Jesús les recomendó: permanezcan en mi palabra, no se salgan de ella, no hagan lo que le diga la gente, hagan lo que dice mi palabra, y serán verdaderamente mis seguidores. Hoy usted y yo podemos ser verdaderamente seguidores del Señor si permanecemos conforme a la palabra, si lo que hablamos, decimos, aconsejamos, lo llevamos a la práctica conforme a lo que está escrito. Dice: y conocerán
y van a obedecer esa verdad, esa palabra, de conocer, en este caso, la verdad bajo ese contexto, porque igual pudiéramos dar una enseñanza diferente con tal de ser edificados, santificados. Dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, bajo este contexto, usted y yo debemos entender. Ya le puse 2 ejemplos. Los hijos de Elí, no me va a decir usted que ellos no sabían quién era el Señor, no sabían que Él tenía mandamientos. Hermanos, si pueblos paganos sabían quién era el Señor, pero como no era su Dios, no les interesaba. Pero los hijos de Elí sabían. Cuando dice ahí que no conocieron al Señor, no es que no sabían quién era el Señor, sino que no conocieron, no obedecieron al Señor. Por eso, nuevamente, conocer, en otras palabras, es obedecer sus mandamientos y sus leyes. Es llevar una vida basada en los mandamientos y principios del Señor. Los hijos de Elí no llevaban una vida que estaba basada en los mandamientos y principios del Señor. No, los hijos de Elí no tenían, oiga bien, una vida basada en los lineamientos de la palabra del Señor. Pero oiga, el tercer ejemplo, capítulo 4, verso número 22. Miren lo que dice 4:22 de Jeremías: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Porque mi pueblo es necio. Está hablando el Señor a través de Jeremías. El pueblo del Señor, no un pueblo pagano. Y luego dice: no me conocieron. Hablar de no le conocieron aquí es de que no le obedecieron. Dice: son hijos ignorantes y no son entendidos. O sea, ignoran lo que yo les digo, no entienden lo que yo les digo, no me han obedecido. Mi pueblo es necio, no me conocieron, no me obedecieron, son sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Yo les pregunto, ¿está hablando de paganos? ¿Está hablando de gente que no sabe de este Dios? Como un día quizá por primera vez escuchó el faraón, por primera vez escuchó Nabucodonosor. Claro que sabían quién era el Señor, pero acá habla, cuando se habla de conocer, es que es que no obedecieron. Espero que me haya entendido hasta aquí. Porque la Escritura dice, nuevamente, Juan 8:31 y 32, y los judíos que habían creído en Él, les dijo, o a los judíos que habían creído en Él, les dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocer, obedecer. La verdad, Cristo Jesús y su palabra son la verdad. Libres. ¿Libres de qué? La palabra libre es no culpable o libre de culpa. Si usted se da cuenta, dice la palabra del Señor que Cristo Jesús exhibió a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en el madero. ¿Por qué, hermanos, menciono esto? Porque había un acta de decretos sobre nosotros.
Un acta de decretos, un acta, algo que ya estaba determinado, un acta donde ya había una sentencia, si lo quiere tomar de esta manera, donde usted y yo, por causa del pecado, porque dice la Escritura, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por ser pecadores, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. No habla de la muerte física, ya que hablando, Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que muera y después de esto el juicio. Está hablando de la muerte física, de la cual vamos a morir un día. Está establecido morir. Vamos a morir un día físicamente. Mueren niños, jóvenes, adolescentes, ancianos. La paga del pecado es muerte. No habla de la muerte física. Habla lo que dice Apocalipsis 20:14 de el lago de fuego, que es la muerte segunda. Es la condenación eterna. Por eso es importante, amados hermanos, que usted y yo entendamos esta parte. Que había un acta de decreto donde ya estaba establecido por ser pecadores que íbamos a la condenación eterna, pero es cuando viene Cristo Jesús y nos liberta del pecado. Por eso, ahora que hemos conocido al Señor, debemos permanecer en la palabra y no ser como muchos que dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. No, demuéstralo con hechos. Permanece en la palabra. Porque hay veces que se nos predica conforme a la palabra y no queremos hacer caso a la palabra del Señor. Tenemos años caminando de la mano del Señor y no queremos conocer al Señor. O sea, no queremos obedecer al Señor, a la verdad. Por eso nuevamente, conocerán la verdad, obedecerán a la verdad y serán. Y la verdad, dice, los hará libres. ¿Pero libres de qué? Ya fuimos libres del pecado. Pues libre de toda culpa. Libre de aquello que nos quiere susurrar el enemigo. De repente te dice el enemigo, te susurra. Desde ahorita le digo algo. Usted y yo nada tenemos que hablar con el enemigo. Al único que debemos dirigirnos es a Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Pero el enemigo nos susurra. Y a veces nos dice, hipócrita, ¿para qué vas a la iglesia? Mira tu vida, mira cómo eras. Entonces, si nosotros permanecemos en la palabra, si nosotros obedecemos a la verdad, vivimos conforme a la verdad, seremos libres. O sea, libres de culpa, no culpables, como dicen en Estados Unidos. El diablo no nos puede acusar. Por eso dice la Escritura, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Romanos, capítulo 8, verso 1, cuando habla que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación vendrá, nadie te puede condenar, nadie te puede culpar. Por eso, cuando usted y yo obedecemos a la verdad, esta verdad nos da libertad. No debemos hacer caso a lo que susurra el enemigo. ¿Cuántos hermanos, alguna pequeña falla como ser humano, se le salió quizá decir una mentira y ya el enemigo le susurra y ya hasta el rato dejan de ir a la iglesia porque el enemigo nos está acusando? Hermanos, si usted y yo obedecemos a la verdad, seremos libres por esta verdad. O sea, estamos amparados, donde el enemigo, aunque te acusa, aunque te diga, usted y yo estamos libres de toda culpa. Somos personas que no tenemos culpa porque ahora estamos en la verdad. Hemos creído en Cristo Jesús. Permanezcamos en la palabra del Señor. Esta palabra que es la verdad, Cristo Jesús que es la verdad. Si obedecemos esta verdad, seremos libres. Donde el enemigo te susurre, usted oído sordo. Hay gente que dice, hermano, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar, el enemigo me susurra. Alguien me dijo por ahí, el vecino me dijo, hasta un hermano me dijo que yo soy hipócrita por esto y por aquello. Pero si usted se esfuerza a obedecer a la palabra del Señor, a tener
Por eso conocimiento, conocer la verdad, es llevar una vida basada en los mandamientos y principios de la palabra. Es obedecer los mandamientos y leyes del Señor. Usted y yo no vivimos por lo que diga la gente. No vivimos por lo que diga el enemigo. Usted y yo vivimos y debemos vivir por lo que diga el Señor. Y se lo vamos a demostrar a quien sea con nuestro vivir, con nuestra manera de actuar, llevando a la práctica la palabra. Por eso, nuevamente, son cosas importantes. Cuando dice libres de qué, bueno, pues vamos a Juan 8:31, pero ahora vamos a leer hasta el 34. Juan 8:31 hasta el 34, para explicarle un poquito más. Espero que todavía me quede tiempo, ya que tengo algunas escrituras. Espero me tenga paciencia, hermano, y de verdad, de todo corazón lo digo. A veces siempre le oro al Señor: dame gracia, dame sabiduría, porque lo que tú me hablas, Señor, lo entiendo para vivirlo, para agradarte, para hacer tu voluntad. Pero a veces, Señor, siento que no me sé explicar. Por eso dame la gracia. Espero, hermanos, que me estén entendiendo. No estoy tratando de llevarlos por otro lado, a confundirlos, no, sino que entendamos que el Señor, nuevamente, capítulo 8, verso 31, nos dice, hasta el 34, por favor, dice de la siguiente manera, amados hermanos: alabado el nombre de Jesús. 31 a 34, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Espero que su Biblia diga lo mismo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Primer punto, habían creído en el Señor, y el Señor mismo, el Señor Jesús, la verdad, les está aconsejando: serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra. Y luego dice: conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Si ustedes obedecen a la verdad, permanecen en mi palabra y obedecen a mi palabra, la palabra les hará libre. ¿Qué quiere decir? Les dará un amparo. Si usted se da cuenta, existen los amparos, donde hay personas que se amparan, aunque le digan aquí y allá, no los pueden juzgar, no los pueden condenar. Ahora, el hecho de que no los puedan condenar no quiere decir que no hayan sido culpables algún día. Usted y yo éramos culpables por practicar el pecado, pero Cristo Jesús vino, nos hizo libres del pecado y ahora nos da un amparo. ¿Qué quiere decir? Si usted y yo conocemos la verdad, obedecemos a la verdad a cada día, aquí no importa lo que diga el diablo, que el Señor Jesús lo reprenda. Por eso, hermano, no hagas caso a la voz del enemigo. Voy a hacerle un comentario que quizá algunos puedan estar de acuerdo conmigo o no, pero yo, en lo personal, Margarito Valderrama, perdón por el yo, perdón, pero su servidor Margarito Valderrama está en contra de que un hijo de Dios se dirija a Satanás como diciéndole: Satanás, me robaste a mi familia, ahora devuélvemela. En primer lugar, usted no tiene nada que decirle ni hablar con el diablo. Y en segundo lugar, el diablo no le va a regresar nada. Si el diablo lo hundió en el pecado, lo trajo como trapeador, lo tenía en la miseria, Cristo Jesús nos sacó a usted del pecado y a mí del pecado. Y si algo nos quitó el diablo no nos puede regresar nada. Quien nos puede regresar la familia, la dignidad, quien nos puede regresar el respeto, se llama Cristo Jesús. Recuerde, por eso estoy en contra de que alguien se esté dirigiendo y tanto, y que Satanás, yo te digo a ti, y Satanás, yo voy a hacer esto. No tiene nada que decirle a Satanás. Nosotros dependemos de Dios. Por eso Eva pecó, Adán pecó, porque Eva prestó atención a lo que el diablo le dijo. El diablo le habló y ella le contestó. Si el diablo le susurra, usted no le conteste nada. Usted levante sus ojos al cielo, como dice la Escritura. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Alzaré mis ojos a los montes.
Si el diablo le acusa por aquí, le acusa por allá, le tira por todos lados, usted no tiene que decirle nada. Usted doble sus rodillas y dígale: Señor, el diablo me está acechando, pero estoy en tus manos. Quiero obedecerte, quiero honrarte, Cristo Jesús. Soy libre por tu sacrificio. Quiero hacer tu perfecta voluntad. Por eso dice la Escritura: someteos pues a Dios. Habla con Dios, sométete a Dios. Hablemos con Dios, sometámonos a Dios. Resistan al diablo. Estoy diciendo que hables con él. Resiste. Te va a tirar, resiste, y él solito se irá. No tenemos nada que hablar con él. Ese es mi comentario. Quizá algunos estén de acuerdo, algunos no, pero yo no tengo nada que hablar con el diablo. Cuando yo me dirijo al enemigo, solamente para reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Pero de ahí nada tengo que hablar con ese miserable. Un día me tuvo atado, hoy soy libre gracias a Cristo Jesús. Ahora debo conocer la verdad. Pastor, ¿no la conoce? Sí, conozco la verdad, estoy en la verdad. Pero cuando hablo, leyendo esta escritura de conocer la verdad, es obedecer. Ahora debo obedecer a la verdad. Pero oiga, mire el verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Le preguntaron. Verso 34. Jesús les dijo, o Jesús les respondió, porque le preguntaron: ¿cómo dices, serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nuevamente, a los que habían creído en él, les aconsejó: permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos y obedecerán a la verdad, y la verdad les hará libre, la verdad les amparará. Pero ¿cómo si nunca hemos sido esclavos de nadie? Dice. Y siempre han sido esclavos. Descendientes de Abraham fueron esclavos en Egipto, esclavos en Babilonia, 70 años. Bueno, Egipto 430 años, perdón, en Egipto. Y luego en Babilonia, 70 años. Fueron esclavos. Pero el Señor les está hablando de la esclavitud del pecado. Ahora usted y yo hemos sido libres de la maldición del pecado. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Cómo es que conocemos el pecado? ¿O qué es pecado? El pecado lo hemos conocido a través de la ley. Entonces, usted y yo debemos obedecer los mandamientos y leyes del Señor. Porque ahí nos enseña: no matarás, no robarás. Nos enseña lo que es malo para que no lo practiquemos. Entonces debemos obedecer a esta verdad. ¿Para qué? Para que el diablo no tenga autoridad para acusarnos. Ya hemos creído en Cristo Jesús, hoy obedezcamos a la verdad. Pero oiga, verso 34 nuevamente. Jesús les dijo: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo les pregunto, hermano, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Usted ha creído en Cristo Jesús, yo he creído en Cristo Jesús. Ahora yo le pregunto, si usted y yo hemos creído en Cristo Jesús, si tiene 1 año, 5 años, 10, 20, 30 años, le pregunto, desde el día que usted creyó en Cristo Jesús, ¿nunca más ha pecado? Quizás su respuesta sea: sí, hermano, he ofendido. Oiga bien, quizá ya no cometa adulterio, quizá ya no ande de ratero, de chismosa, quizá ya no sea una prostituta, quizá el Señor le sacó de la pornografía, de un estatus quizá de lesbianismo, homosexualismo, quizá lo sacó de las prácticas del ocultismo, quizá el Señor le sacó de la práctica de lo que es drogas, alcohol, venta de drogas. Quizá ya no practique nada de eso. Pero hay cosas que llegamos a hacer que son pecado.
Pero ahora, ¿qué es pecado? Bajo lo que estamos viendo. Por eso el Señor dice a los que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, permanezcan en mi palabra. O sea, lo que ustedes hagan, que lo hagan dentro de los parámetros de la palabra. Y conocerán la verdad, conocerán realmente qué es la palabra y van a obedecerla. Y ella les va a amparar para que nadie les acuse. No somos esclavos de nadie. Bueno, es que aquel que practica o que hace pecado, o aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Vaya conmigo y lea primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera carta de Juan. Perdón, hermanos, creo que ya me pasé con el tiempo, pero denme unos minutitos más. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 4, ¿qué es pecado? Oiga, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Recuérdese que le dijo el Señor a los judíos: todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego dice: pues el pecado es infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que infringe la ley de Dios, todo aquello que viola los mandamientos y leyes del Señor. Por eso el Señor dice: permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos. Obedezcan a la verdad. Tu palabra es verdad, Señor, pues obedezcan a la palabra. Jesús es la verdad, pues obedezcan los mandamientos y leyes de la verdad. Y serán libres. No tendrán culpa, nadie los podrá acusar. Pero nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos de nadie. Usted y yo, hermano, fuimos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Pero si infringimos la ley de Dios, es pecado. Entonces debemos conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Debemos obedecer la verdad y seremos libres de toda culpa. Nadie nos puede acusar mientras usted y yo a cada día obedezcamos a la verdad. Porque si usted y yo infringimos la ley de Dios, esto es pecado. Espero me esté entendiendo. Conocer la verdad. Sí, sabemos que cualquiera que conozca a Cristo Jesús y su palabra será libre del pecado. Pero si usted y yo, estando como hijos de Dios en una iglesia, violamos la ley de Dios, pecamos. Entonces no somos libres. Alguien nos puede acusar. Espero me entienda. Le voy a poner un ejemplo. Nuevamente, quizás no adultere, no robe, no fornique, no mate ya. Pero como dice la Escritura, que todo aquel que no ame a su hermano, todo aquel, por decirlo, que le diga necio a su hermano, es culpable. Eso dice la Escritura. El que le llame necio, el que le llame fatuo, es culpable. Entonces, eso es lo que se refiere. Somos libres de aquel pecado tremendo. Todavía estamos en este cuerpo y la carne tiende a pecar. Debemos conocer la verdad, o sea, obedecer la verdad para ser libres. Totalmente libres es cuando el verso 36 nos dice: y si el Hijo de libertad serán verdaderamente libres. Jesús nos hizo libres. Nadie tiene por qué acusarnos. Pero usted y yo no debemos infringir la ley de Dios. Si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo dice que ama a Dios a quien no ve? Eso es pecado. ¿Qué dice la Escritura? Si nosotros sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, cuenta como pecado. Hermanos, ya no mato, no robo, no fornico, no adultero, no robo, no hago nada de lo que hacía antes. Gloria a Dios, eres libre, fuiste libre por el poder de la sangre derramada de Cristo Jesús. Pero el Señor nos dice: ahora obedece la verdad, obedéceme, obedece la palabra. Y nadie te acusará, porque no tendrás culpa. Pero si tú violas mi ley, si tú no guardas mi ley, mis mandamientos, si tú no me obedeces,
si no obedeces a mi palabra, hijo, serás culpable. Por eso conoceréis la verdad, y conoceréis, y obedecerás a la verdad, y ella te amparará. No serás culpable, no te redarguirá tu conciencia. Y por eso, si usted y yo, hermanos, nos damos cuenta, si ofendemos a alguien, y ese alguien se va y pasa la noche, no podemos dormir porque algo nos remuerde, no nos deja tranquilo. Donde el Espíritu, a través de la conciencia, ahí está el Espíritu, pide perdón, ponte a cuenta. ¿Qué dice? Si traes tu ofrenda al altar y sabes de que alguien tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda a un lado, ve y ponte a cuenta con tu adversario. Entonces debemos ponernos a cuenta, porque igual algo nos redarguye. Cuando algo te redarguye, es que eres culpable. Entonces, de esa libertad habla. ¿Por qué? Porque ya fuimos libres del pecado por la sangre derramada por Cristo Jesús. Pero hoy debemos obedecer la verdad todos los días. Saúl fue un hombre, rey, que sabía lo que debía hacer, y años después de su reinado no obedeció, no conoció al Señor, no hizo caso de lo que Dios había ordenado, cómo debía hacer las cosas. Y mire, pecó. ¿Por qué? Porque violó la ley de Dios. Entonces usted y yo no queremos tener culpa. Conozcamos la verdad, obedezcamos la verdad y seremos libres. Nada nos va a acusar. Le termino con esta escritura. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces usted y yo no le pertenecemos al diablo, pero si usted y yo practicamos el pecado, entonces vamos a demostrar eso. Entonces obedezcamos a la verdad. Por eso el tema, libres por la verdad al obedecerla. La verdad nos hará libre si la obedecemos. La verdad nos amparará si la obedecemos. Aunque el diablo diga, nos acuse, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así que, hermano, conocer la verdad es obedecerla. Vivir o llevar una vida conforme, llevar una vida basada en los mandamientos y principios del Señor. ¿Qué es conocer al Señor? Nuevamente, llevar una vida basada en los mandamientos y principios del Señor. En otras palabras, es obedecer sus mandamientos y sus leyes. Por eso el Señor les habló a los que habían creído, les recomendó que permanezcan en su palabra y conocerán la verdad, obedecerán a la verdad, y ella les hará libre, ella les amparará para que no seas culpable de nada, para que nadie te acuse. Hermano, es una bendición que podamos entender esto. Espero poder haber explicado. Le digo, es algo con lo que batallo, quizá no me explico de la mejor manera lo que entiendo, pero yo soy libre por el sacrificio que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Cristo Jesús me limpió de todo pecado, pero desde que creí hasta este día, sigo estando en este cuerpo de pecado. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos tener 1 año, 10, 20, 50 años. Quizá hemos pecado de diferente manera, quizá no pecado de muerte, pero hemos pecado con el hecho de no obedecer. Entonces, obedezcamos a la verdad y seremos libres de toda culpa. Nuestra conciencia estará tranquila y viviremos una vida grata ante los ojos del Señor. Demos gracias. Amado Señor Jesús, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Le agradecemos por su grande amor y su misericordia, por habernos bendecido, Señor, por habernos ministrado a través de su palabra. Toda la alabanza le pertenece a usted porque usted se la merece. Toda la gloria, el honor, la exaltación, la adoración le pertenece a usted. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le agradecemos porque hasta este día usted ha sido maravilloso para con nosotros. Sigue hablando a nuestra vida, sigue ministrando nuestra vida. Permítanos seguir adelante en este camino maravilloso, obedeciendo a tu palabra, tu voz escrita, amado Dios. Jesús, tú eres el único y verdadero Dios. Tú eres la verdad, tu palabra es verdad.
Gracias por todo en este día. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, hermanas, que hoy pudimos conectarnos. Todo el honor y la alabanza solamente son para usted. Amado Dios, gracias nuevamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y también bendice a todos los que son parte, Señor, de este equipo de trabajo, Señor, a todos los que son parte de estas reuniones. Amado Dios, derrama de tu poder y de tu gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Aleluya. Bueno, amados hermanos, una gran bendición poder haber compartido con ustedes. No olvidemos de los hijos de Elí, no nos olvidemos de los sacerdotes, no nos olvidemos del pueblo del Señor, que sabían del Señor, conocían las leyes del Señor, o sea, sabían de las leyes del Señor, tenían las leyes del Señor, pero no conocieron al Señor. ¿Qué quiere decir? No obedecieron al Señor. Y es lo que el Señor hoy nos ha enseñado, que conozcamos la verdad, obedezcamos a la verdad todos los días, los que hemos creído en Cristo Jesús, y permanezcamos en la palabra del Señor. Desde el Estado de México, Las Delicias, la colonia Las Delicias, acá, amados hermanos, en México, lindo y querido, y por ahí les envío un fuerte abrazo, un saludo a todos. El Señor Jesús les continúe bendiciendo a usted y a toda su familia. Nuevamente, Cristo Jesús, nuestro gran Dios, les continúe bendiciendo.